Quiero invitarle que vaya con nosotros al libro de los Salmos, capítulo 91. Salmos 91. Y podamos leer juntos la poderosa palabra del Señor en medio de este tiempo y que Dios obre y bendiga nuestras vidas. Salmos 91. Lea conmigo desde el verso 5 en adelante. Dice: No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Padre, pedimos que hoy hables a nuestras vidas y a nuestros corazones de una forma preciosa, sobrenatural y especial. Señor, que el favor tuyo, la presencia tuya, Señor, sea hoy para con nosotros y que mientras estamos en este tiempo, tú, Señor, hables a nuestras vidas, nos bendigas, Señor, nos permitas entender el plan y propósito que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de todas las cosas estás tú. En medio de todas las cosas, tu mano preciosa y poderosa nos cuida y nos fortalece. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el Salmo 91 encontramos también una expresión que es importante tener en cuenta y también poder mirar en medio de este aspecto interesante que nos presenta. Y es cuando menciona y habla sobre aspectos que tienen que ver como con enfermedad y no solo con enfermedad, sino también que tienen que ver con aspectos propios de crisis que se dan de cierta manera y en ciertos aspectos. Y una de las menciones propias que hace el Salmo 91 tiene que ver con lo siguiente. Lea conmigo en el verso número 6. Dice: Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí hay una mención bien interesante a la pestilencia. Y esto es interesante. La pestilencia nos habla de una enfermedad contagiosa y grave que origina gran mortandad, ¿sí? Esa es la pestilencia. Es una enfermedad contagiosa y grave que origina o puede generar una gran mortandad. El Señor, hablando a través del Salmo y reconociendo su escritor que recoge las palabras de una oración que hace Moisés. Moisés, cuando ora, entiende con mucha claridad qué es esto de la pestilencia que anda en medio de la oscuridad. Uno de los momentos más puntuales de la historia del pueblo de Israel es cuando el pueblo de Israel enfrenta también a la par lo que se conoce como el trato que Dios tiene para con los egipcios a través de diferentes plagas. Y entonces en ese desarrollo que el Señor tiene, de ese trato que el Señor está llevando a cabo con el pueblo, con los egipcios, hay una particularidad y es que en medio de ese trato que el Señor tiene con los egipcios,
se desarrolla también el tema de la pestilencia, de plagas que vienen a tomar, eh, con las cuales el Señor quiere tener un trato muy puntual con los egipcios. Y en el marco de eso es que Moisés entiende y los que estuvieron en aquella época pudieron experimentar esto. ¿Qué es ver que la pestilencia que anda en la oscuridad y, y todas las cosas aquellas que no vemos, cómo somos guardados de eso y no tememos frente a esas situaciones? Y es interesante ver cómo Dios, en el juicio que tiene contra la nación de Egipto, guarda a su pueblo. Vienen las plagas, caen las plagas sobre los campos, pero la narración del éxodo, cuando se da la liberación, la salida del pueblo judío, siempre dice, y a los de Israel el ganado no fue tocado, sus campos no fueron tocados y las situaciones que se están dando alrededor de ellos no pasan. Y una de estas es la pestilencia, estas enfermedades que pueden ser contagiosas, que causan mortandad, que vienen como si fueran una plaga, que buscan de una u otra forma generar un caos, que buscan también de una u otra forma traer algo de situaciones complejas a la vida de las personas. La palabra que se utiliza en el hebreo es la palabra deber. Deber es la palabra original que traduce la Reina Valera como pestilencia, que se puede traducir como plaga, como mortandad, ¿sí? Eh, digamos que implica también, esta palabra tiene una connotación de un castigo que viene de parte de Dios. En el hebreo, esta palabra cuando se utiliza en un escrito tiene siempre esa connotación. No es una enfermedad cualquiera, sino compete a una calamidad que es enviada por Dios para juicio. Entonces aquí tenemos que entender dos cosas. Hay pestilencias o hay ciertas cosas que pueden y vienen como un plan de Dios, como un castigo divino. Cuando Dios castiga a una nación, cuando Dios castiga por diferentes situaciones, cuando Dios toma correctivos muy puntuales. Pero hay algo interesante y es que aunque compete esta palabra, que se traduce como pestilencia, a un castigo divino, a una calamidad que es enviada por Dios, Dios siempre hace una distinción entre quienes el Señor está castigando y quienes son sus hijos. Y eso es clave y es importante. Siempre en los juicios que Dios emite, en las cosas que Dios hace, siempre encontramos esa distinción. Y no es algo del solo el Salmo 91, sino es una narrativa que encontramos a lo largo de las Escrituras. Siempre el Señor está haciendo una distinción entre los que no están con Él y los que sí están con Él. Y esto es importante que tú y yo lo entendamos y lo podamos tener con mucha claridad en nuestra vida. Siempre habrá una diferencia entre los que están del lado del Señor y los que vienen en contra. ¿Y cuál es la mayor diferencia? Que los que no están de parte del Señor frente a situaciones como estas empiezan a entrar en causa, en conflicto. Los que están del lado del Señor tienen confianza en el Señor. Confiamos plenamente en Él y esa confianza nos lleva a no temer. Vendrá la pestilencia. No dice el Señor, no la voy a enviar. El Señor dice, no, no voy a enviar a la tierra porque acá está el pueblo de Israel. El Señor la envía. Pero se nota una diferencia porque las consecuencias de esa plaga que llega toca solo a aquellos con quienes Dios está teniendo trato y guarda el Señor aquellos que son, en el caso de los egipcios, su pueblo escogido, en el caso de nosotros, sus hijos.
Por eso la oración de Moisés tiene esta connotación, ni pestilencia que ande en la oscuridad. La peste se transmite, hay cosas que se transmiten. Hoy en día, de pronto usted diga, bueno, pasamos la situación del COVID y mire cómo el Señor guardó. Sí, algunos el Señor también los llamó. Está en su potestad hacerlo, pero a muchos el Señor también los guardó. Y también de una otra forma en medio del COVID y la crisis que hubo, porque no solo era crisis que compete a los temas de salud, sino también fue una crisis económica fuerte y muchas cosas que se dieron lado. Pero mire cómo el Señor también en medio de eso hizo una distinción. Los que son sus hijos, los que son fieles a Él, fueron guardados. Los que no, tuvieron consecuencias muy fuertes. Los que no las tuvieron a causa de la enfermedad, lo tuvieron en su economía, en muchas áreas de su vida. Pero el Señor hace una distinción, siempre lo hace. Por eso es tan vital y tan importante que usted y yo estemos en el lugar correcto, en el momento correcto, siempre, todos los días. Si eres hijo, sigue en el camino de ser hijo. Si no lo eres, asegúrate de ser hijo, porque siempre habrá una distinción cuando venga la pestilencia, cuando venga lo que se conoce como la mortandad, ese deber que no simplemente es ocasionado por el hombre, sino que viene de parte de Dios, porque es Dios el que está juzgando, es Dios el que está teniendo un trato particular. Por eso no vamos a temer. Moisés lo vivió en carne propia y vio la protección de Dios y no tuvo en él una actitud equivocada y errónea de miedo, no tuvo que temer frente a esas situaciones que estaba enfrentando, por las cuales pasó. Y este es un gran aliciente para tu vida y para nuestra vida. Hoy no solo la pestilencia puede correr a través de el contagio, sino también hay cosas que son y pueden transmitirse de un momento a otro. Hay cosas que de pronto pueden llegar a tu vida por lo que escuchas y por lo que ves, que es como si fuera una peste. Pero de esas situaciones, de esos comentarios, no temerás. Hay comentarios que hoy leemos, que encontramos que corren como si fuera una peste, que vienen a destruir nuestra vida, pero no vamos a temer. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Hay cosas que en medio de la oscuridad se empiezan a gestar como la peste, para causar daño, para causar terror. Mire que hoy en día eh, muchas veces el miedo es el arma que más se utiliza para influenciar las decisiones de las personas. Cuando hay temor de guerras, las monedas empiezan a caer o suben o se encarecen. ¿Por qué? Por eso. Hay algo que se conoce como la bolsa de valores. La bolsa de valores es donde, dependiendo cuánto se transa una acción, sube de precio o baja, si hay harta demanda o poca demanda. Pero hay una particularidad y es que la bolsa de valores de cada país y las bolsas de valores del mundo siempre actúan de forma impulsiva, sobre todo guiadas por el miedo. Cuando hay rumores de cosas, de situaciones, rumores de una guerra, rumores de una posible caída de algo, rumores de que van a salir negativos mm, de pronto ciertos estudios que se están haciendo, ciertas encuestas a nivel mundial sobre productos y sobre todo. Entonces, cuando hay esos temores, hace que empiecen a desplomarse las bolsas. Cuando se habla de desplomar las bolsas es que se está perdiendo su valor, producto del pánico, producto del miedo. Entonces,
muchas personas son expertas en el mundo en crear conflictos, en crear rumores, en crear cosas para que eso se dé y en esos cambios abruptos que hay, ellos puedan ganar recursos. Porque increíblemente en la bolsa no solo se gana cuando algo va bien, también cuando las cosas van mal. Imagínense. Entonces, cuando hablamos de que no vamos a temer, habla de una confianza plena, aunque haya cosas que se estén generando y estén corriendo como una peste. Hay la historia de una situación que también pasó en nuestra nación. Hubo un banco que quebró. ¿Y por qué quebró? Un día salió una noticia que un banco en Colombia, pero eso fue en la época, creo que si no estoy mal, entre los 70, los 80, hubo un banco que se quebró. ¿Por qué? Porque empezó a correr un rumor malintencionado. Y entonces ese rumor malintencionado corrió como la peste, se transmitió en una época donde no existían redes sociales, se transmitió, mejor dicho, al punto de que de un día a otro todas las personas que recibieron esa noticia malintencionada fueron al banco, retiraron sus dineros y eso llevó a que el banco quebrara producto de que alguien hizo un comentario, dijo, este banco se va a quebrar porque está haciendo malos negocios y es mejor sacar la plata. Algo así. Y entonces esas palabras se fueron escuchando de uno a otro, se fueron transmitiendo y entonces hubo una crisis y al siguiente día todo el mundo en el banco saque y saque la plata. Los del banco no sabían por qué. Y en medio de ese pánico de sacar la plata, pues lo que hicieron las personas mismas por algo que escucharon fue quebrar el banco. Hay cosas que corren como la peste, que se transmiten. Hay pánicos, miedos, cosas, pero tú y yo tenemos que estar seguros porque, como lo hemos comentado, a diferencia de las condiciones que encontramos en productos, las condiciones que encontramos en diferentes cosas que tenemos que aceptar para poder tenerlas, que son letra chiquita que muchas veces no leemos y que nos la actualizan cada rato, el Señor, sus condiciones, lo que Él va a hacer es muy claro y ha sido muy claro con nosotros y nos lo ha puesto en su palabra. Él no nos esconde nada. Él no está escondiéndonos nada. Él nos dice, mire, esto es lo que va a pasar. Para allá es a donde vamos. Y esa certeza de hablar con la verdad con nosotros causa que se disipe el temor y que ni la pestilencia que anda en la oscuridad sea una causa para que nosotros tengamos temor. No tengas temor, no temerás. Ay, se va a dañar esto, se va a pasar esta situación. No, mire que en medio aún de la situación que vive nuestro país, vemos una gran distinción en medio de los que Dios guarda, en medio de los que son hijos de Dios. Sí, se habla de crisis, se habla de situaciones, pero mire cómo Dios te ha guardado, mire cómo Dios me ha guardado, mire cómo Dios ha provisto para usted y para mí. Entonces, la invitación es a seguir permaneciendo en el Señor, a permanecer en Él, a estar bajo su abrigo, porque esa es la garantía profunda que nosotros tenemos. El salmista y Moisés en su oración que se recoge en este salmo entiende eso. Hay que habitar, hay que morar bajo la sombra del Omnipotente porque entonces no temeremos el terror nocturno, ni la saeta que huele de día, ni la pestilencia que ande en la oscuridad. No vamos a temer frente a esas situaciones que se levantan y vienen contra nuestra vida, que se levantan y vienen contra nosotros. No vamos a temer porque estamos confiando. Hay que entender que hay momentos en los cuales el Señor trae juicio, el Señor trae situaciones que son
en su plan divino, su forma de tener un momento muy puntual, un castigo muy puntual, porque el Señor no permite tampoco que las cosas se salgan de control así nosotros pensemos que sí, sus castigos. Pero aún de esas situaciones vamos a ser guardados, de esas calamidades que Dios pueda enviar. Porque así como Dios nos ama, y esto es importante que lo tengamos pendiente, así como Dios es amor, también es justo. Así como Dios te ama, también actúa y tiene que actuar en justicia con tu vida y con mi vida. Pero si somos sus hijos, es diferente así somos extraños. Mire, la corrección para un hijo es diferente muchas veces cuando es un extraño. Y a veces lo vemos. Mire, cuando alguien comete un pecado y es extraño a nosotros, actuamos de una manera. Pero cuando es nuestro hijo, cuando es en nuestra carne, entonces ahí la actuación es diferente. Hoy es la oportunidad de no permitir que la peste, la plaga, de disipar esos miedos, esas angustias, permaneciendo tomados de la mano del Señor. Dios puede enviar calamidades, permite el Señor situaciones, a veces permite el Señor que el malo gobierne, que el malo se levante. Y uno dice, pero Señor, ¿por qué lo permites? Porque tal vez el Señor quiere tomar un castigo, quiere quebrantar algo que se convirtió en un ideal que es incorrecto. Porque cuando sobreabunda la maldad, cuando abunda la maldad, cuando las cosas como que van de mal en peor, sobreabunda la gracia de Dios. Ni pestilencia que ande en oscuridad. ¿Te parece si oramos al Señor? Padre, hoy nos presentamos en tus preciosas manos. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Señor, enfrentamos diferentes situaciones todo el tiempo, a cada momento. Enfrentamos situaciones en nuestro entrar y en nuestro salir, mientras vamos y mientras venimos. Pero en todas ellas podemos ver también tu fidelidad para con nosotros. Señor, así como guardaste al pueblo de Israel mientras tomabas juicio, tomabas, Señor, un castigo contra los egipcios, contra sus creencias, contra creencias erróneas, así como tomaste contra ellos un castigo, también protegiste a tus hijos. Señor, hoy permite que se disipe la duda, el miedo y el temor. Ayúdanos a entender que si estamos contigo, no habrá situaciones que temer. Pasaremos por ellas, las enfrentaremos también, pero será muy diferente, actuaremos diferente porque estamos confiados en ti, estamos seguros bajo tu abrigo, estamos habitando, estamos contigo. Tú eres nuestra defensa. Señor, ayúdanos a tener cuidado de las cosas que muchas veces se extienden como una plaga. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nosotros también promocionamos, decimos, hablamos cosas que no tienen un asidero en la verdad. Señor, ayuda a que nosotros no compartamos pestes, pestilencias, plagas, cosas que no son verdad, sino que compartamos tu verdad, para que tu verdad haga libres a personas así como lo haces con nosotros. No temeremos a la peste que venga a nosotros en medio de la oscuridad, cuando no la esperamos. No temeremos a situaciones, a comentarios que son como una peste, que llegan a nuestros oídos para dañar y tergiversar nuestra vida.
no temeremos. Confiamos en ti. Tú eres nuestro ayudador y nuestro sustentador. Tú eres en quien nosotros estamos seguros y confiados. A ti, Señor, vamos, porque has sido bueno para con nosotros. Nos cuidas y nos bendices en el nombre de Jesús. Amén y amén.